María Luisa, está también Gabriel, Valentina, Macarena, Carlos, Gabriel Córdoba, Álvaro Arellano, y también está por acá Julio Olivares, Dayana Cofré, y ¿quién más me falta? ¿Quién no ha mencionado? ¿Quién no ha mencionado? Yasna, Germán Donoso, Jorge Reino, José Francisco, Angelique, y si alguien lo he omitido, por favor, ha sido totalmente involuntario. A mí me omitiste. No, colega, mi querido colega. Adelante, Muy buenas estudios, tardes a con todos. ustedes, su excelencia, don Rodrigo Chip. Hola, Rodrigo, buenas tardes. Muy bien. Voy a pedir, Víctor, si puede apagar la cámara por mientras para que no nos saturemos, y los micrófonos, por favor, manténganlos muteados, a menos que les vayamos solicitando ya, para que no nos crucemos en las líneas. Por favor. Bueno, saludarlos a todos primero y desearle un feliz día del profesor atrasado. Ahí tenemos muchos docentes o mucha gente ligada a la docencia acá en esta sala, así que espero que hayan tenido un celebrado día aquellos que son docentes de corazón. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo esa primera quincena? Llevamos 2 semanas, la primera semana fue bastante intensa con el curso 0 y empezar el módulo 1. Y ya la semana pasada se pudieron enfocar más bien en lo que es el contenido de este diplomado. Así que espero que hayan tenido un buen aterrizaje en estos primeros 15 días. Bueno, antes de empezar, quería pasar unos avisos de utilidad pública. Quería contarle un poco, me di cuenta que en las evaluaciones ustedes no necesariamente revisan la rúbrica. Acá en eLearning siempre se trabaja con rúbrica o con un ancla para poder hacer la revisión de manera certera y que para ustedes también sea fácil hacer esa revisión. Si ustedes se fijan, las evaluaciones son prácticamente automáticas, aquellas que yo reviso o que revise Iván, se demoran un par de días, pero es bastante más ágil el proceso a como lo hacemos físicamente. Y en eso nos ayudan mucho las rúbricas, y las rúbricas nosotros a ustedes se las publicamos previamente. Eso significa que ustedes perfectamente pueden ver qué es lo que se va a evaluar y pueden hacer sus intervenciones o sus tareas de acuerdo justamente a cómo se ha predispuesto a que va a ser la evaluación. Así que utilicen la rúbrica previamente antes de intervenir. Lo segundo que les quería decir también es que hagan más uso de la intervención humana. Me di cuenta que había mucho tal vez de repente por cumplir justamente con lo que se estaba solicitando, pero tenemos que darnos cuenta que este formato, como muchos de ustedes también comentaron, es bastante impersonal si es que justamente nosotros no fomentamos la participación activa. La participación activa en ese sentido resulta clave para que haya experiencia de aprendizaje. Y me quedé pensando también la semana pasada que esto de enseñamos a enseñar, con esa E electrónica de enseñar, esa E tiene que ver también con la experiencia electrónica de aprendizaje, y esa experiencia la construimos nosotros. Es la única manera en que nosotros intervengamos, es la única manera de que hagamos realmente una experiencia de aprendizaje y esto no sea una serie o una sucesión de clics, porque perfectamente podríamos hacer un tren de clics, todos cumplen con los clics y satisfacemos los requerimientos de evaluación, pero estamos para aprender. Lo otro que les quería comentar también es que usen su base empírica propia. Yo les voy a mostrar acá, antes de que Iván haga una intervención bien interesante que hemos preparado, les voy a mostrar un poco cómo somos el grupo que hemos conformado, cómo estamos compuestos. Y a partir de eso que ustedes van a ver, se van a dar cuenta que hay mucha experiencia que cada uno puede aportar, que puede traer justamente a este salón. Y esa experiencia es la que vamos a construir como grupo de aprendizaje, y que seguramente va a ser distinta a otros grupos de aprendizaje que puedan darse en esta misma situación. ¿Ya? Así que, sin más, y habiendo dado todos mis avisos de utilidad pública que tenía preparados previamente, vamos con la clase de hoy día. A menos que alguien quiera hacer algún comentario, nos quiera contar algo o alguna apreciación previo a empezar, les cedo aquí la cámara y el micrófono para que puedan comentar algo, si es que alguien lo desea. Rodrigo. Hola. Soy María Luisa. No, solo decir que el asunto del foro académico
creo que sería bueno ajustarnos a las 300 palabras o caracteres que dice el foro, porque la verdad es que poder revisar lo que ponen todos los compañeros y es súper interesante de todo lo que aportan, los documentos. Entonces, por lo menos a mí, no sé qué dirán los demás, es complejo de repente cuando son demasiado largos los foros. Sí, muy buena intervención, María Luisa, muchas gracias. Resulta que en el primer foro, el foro del curso cero, justamente cuando se hablaba del video, yo a algunos les comenté que no se extendieran mucho. En el video se nota mucho más porque si tenemos 40 personas, por ejemplo, en esta sala, y cada uno expone 4 minutos en video, vamos a tener 160 minutos de video. Se imaginarán que para poder revisar todo el video es bastante largo. Entonces, estas condiciones o limitantes que nosotros ponemos en la evaluación no es necesariamente para acotarle a ustedes la intervención, sino más bien para que ustedes se ajusten a lo que significa un grupo donde todos están interviniendo, para poder leer las intervenciones de todos. Y lo otro es que esas intervenciones las hagan con propósito. Acá una cosa es cumplir con lo que se está pidiendo y otra cosa es intervenir para algo. Si nosotros estamos interviniendo es para generar contenido y entregar conocimiento para generar aprendizaje. Por lo tanto, si nuestras intervenciones son a partir de lo mismo que dice la academia, poco lo que vamos a otorgar en ese sentido al curso. Somos protagonistas de nuestro aprendizaje. Ese rol tiene que ser muy responsable, especialmente aquellas personas que no necesariamente han intervenido lo que se les ha pedido o no han hecho el ejercicio completo. Nosotros somos los protagonistas y cuando ustedes no intervienen, o la intervención no es tan rica como uno quisiera, se pierde un poco esa experiencia de aprendizaje. Tómenlo así. Yo realmente veo que perdemos oportunidades de poder crear buenas experiencias justamente por cumplir con lo requerido, ¿no? Entonces en eso tenemos que esforzarnos un poco para poder sacar lo que es nuestro conocimiento. Carlos Espejo nos dice: yo he aprendido mucho de mis compañeros, los proyectos sociales en el sur, educación parvularia, el mismo que justamente, a mí ha sido bastante interesante conocer los proyectos de ustedes, especialmente cuando los cuentan en video, porque como que les ponen un poquito corazoncito a eso y se nota. Ya, no sé si hay alguien más que quiera comentar algo. Muy breve, Rodrigo, solamente complementando eso, el foro en el contexto de un aula virtual es exactamente el mismo espacio que se da de discusión en la clase. Cuando uno está en la sala de clase, ¿ya? A veces el profesor, un compañero, una compañera hace algún comentario, la profesora, en fin, y se genera una discusión, se genera un debate, un pimponeo de ideas en la sala de clase, que lo que busca sin duda lo que busca es generar, despejar la mente y abrirse a otras opciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, este foro, como estamos en un espacio académico, tiene ciertos requerimientos académicos, como son, por ejemplo, incluir alguna cita, en fin, pero en definitiva tiene fundamentalmente esa idea: poder poner en común, debatir, provocar un diálogo de ideas. Y efectivamente este curso, que es numeroso, efectivamente, como ustedes decían, de pronto puede ser imposible que uno pueda seguir todo el hilo del foro, pero lo bueno de los foros, y de hecho ha pasado un poco en estos foros también, es que se generan algunos hilos de conversación. Uno puede distinguir claramente que aparecen como 3 hilos de conversación en el foro, en donde por un lado se está hablando desde el punto de vista de la experiencia práctica, de pronto otros trabajan más desde la teoría, y otros de pronto trabajan más desde la duda o de la duda personal que genera este trabajo, que es más o menos lo que uno puede distinguir, al menos en el foro de esta unidad. Así que insisto en esto, es un diálogo franco, abierto, no es para complicarse, no necesariamente implica que esto tenga que ser hacer una cátedra en el foro, no para nada, sino que comparta la idea tal cual como uno discute en clase, pero es un foro académico, así es que lleva las citas de rigor. Eso. Carlos nos hace una pregunta ahí, Rodrigo. Sí, Carlos nos pregunta cómo hacer para que no salga el texto al final. El texto, la verdad que uno como usuario tiene ciertas vistas donde puede ver o no ver el texto que va copiado en la respuesta. Entonces, en el caso mío, yo no lo tengo configurado y no veo cuando se copia el texto nuevo. Cada intervención es nueva. Así que depende de la intervención que cada uno tenga en su aula. O sea, de la configuración, perdón, que tenga cada uno en su aula.
Bueno, vamos a ir comentando de todas maneras más cosas del foro porque tengo más detallitos, más elementos que quiero comentarles, pero no los quiero abrumar, así que lo vamos a ir viendo durante la clase. ¿Ya? Respecto del grupo que somos, creo que era interesante conocernos un poco más. Yo creo que hay cosas que tal vez ustedes mismos que están trabajando entre ustedes y ya se han intercambiado cierta información, tal vez hay cosas que aquí les puedan sorprender. Somos finalmente 38 personas, un par de compañeros, en algún momento llegamos a ser 40 o 41, y un par de compañeros que desertaron finalmente por ciertas condiciones, más bien personales. De este grupo hay 16 mujeres, 22 hombres, la ponderación es 58% de hombres, 42% mujeres. No sé si ustedes lo sabían, pero tenemos en este grupo a 2 personas que son del extranjero. Ellos son de Costa Rica y de Ecuador, y son 2 personas extranjeras que están fuera de Chile. Pero además, tenemos 2 personas que también son extranjeras que están dentro de Chile. Son de Venezuela y de Paraguay. ¿Ya? Hay 6 personas que son de Santiago de Chile, solamente, dado que pensábamos que nosotros teníamos la impresión de que iban a ser más, lo cual nos alegra mucho, que esté bien disperso esto. 2 personas son del norte de Chile, y específicamente son de Antofagasta y de Iquique. Y lo más interesante es que 26 son del sur de Chile, lo cual nos habla de una dispersión geográfica bastante interesante, porque obviamente hay un requerimiento de trabajar en este formato del aprendizaje por situación geográfica seguramente y también apoyado por la pandemia. Así que les dejo este dato porque es interesante saber que están muy dispersos geográficamente. Y por último, les quería contar, tratamos de hacer aquí un catastro más o menos de dónde vienen ustedes desde el punto de vista laboral, a qué se dedican, ¿ya? En ese sentido, hay 25 personas que aquí están ligadas a la docencia, ya sea en educación superior, media, posgrado, pregrado, colegio y educación de párvulo, ¿ya? Así que estamos bien desagregados en ese sentido en cuanto a ligado a la docencia, pero podemos decir que 2/3 del grupo están muy fuertemente por ese interés en este diplomado. Hay 4 personas que trabajan en el sector público, hay 3 personas que son consultores, hay 2 personas que son contadores. Estos tres grupos de personas ligadas al sector público, consultor y contador, todos trabajan con grupos o ligados a la conformación de aprendizaje para ciertos sectores específicos, ¿ya? Y hay un empleado precisamente que trabaja en el área de recursos humanos. Así que, si no los han conocido todavía, descúbranlos ahí entre sus grupos de trabajo, están escondidos entre ustedes. Obviamente va a ser más fácil descubrir a los sureños y sureñas. Bueno, y sin mayor presentación, ya creo que a esta altura no necesita que lo presente más veces, porque ya le he tirado hartas flores y creo que si no lo vamos a dejar en la tumba, con tantas flores. Los dejo con el profesor Iván Venegas, que hoy día para romper el hielo en esta ocasión. Así que, Iván, muchas gracias y bienvenido a esta sesión extraordinaria. Muchas gracias, Rodrigo. Bien, ya les había saludado a todos mientras tanto en la sala respondiendo los saludos que veía acá. Lo que les voy a pedir a continuación es que tengan a su mano papel y lápiz. ¿Todos tienen papel y lápiz? Háganse de papel y lápiz, por favor, para que puedan participar. Muy bien. Si hay alguien que necesita ir a buscar papel y lápiz, nos avisa y le esperamos 3 segundos. Pero mientras tanto, parece que todos tenemos papel y lápiz. Muy bien, perfecto. Vamos a empezar entonces. Máxima concentración. Máxima concentración. Este es el desafío. Ahí ustedes tienen 6 líneas de números. Escriba la línea que viene a continuación. Vamos a poner el cronómetro. Tienen a partir de ahora ya prohibido buscar en internet. Esto es un ejercicio mental
Un minuto. Claudio, perdón, no había visto su comentario. Tiene que descubrir cuál es, escribir la siguiente línea de números. La siguiente fila de números sería esa, ¿no? Justo donde está el signo de interrogación. Si alguien ya lo descubrió, nos puede comentar ahí en el chat. 10 segundos. ¿Cómo les fue? Todavía no. ¿Quieren otro minuto? Es necesario. Ya tenemos ahí, Cristian se aventura. 30 segunditos más. 30 segunditos más entonces, a partir de ahora, ya. Cristian, siga intentando. No, no es con nota, Germán. Recuerden lo que les decíamos al inicio, no se preocupen de la nota. Analía, bien, ahí buscando un intento. Yasna proponiendo también. Diez segundos. Tiempo. Vamos a revisar las propuestas. Antes de revisar las propuestas, quiero preguntarles lo siguiente. ¿Quién entendió la lógica que había en esta secuencia? ¿Quién pide la palabra? Tomen la videocámara si quieren para intervenir. Sí. Pero vamos a preguntarle, vamos a tomar hacia el azar al primero que veo acá, Yasna. Nos pone, Yasna dijo 1, 3, 1, 3, 1, 2. Cuéntenos, Yasna, ¿cómo llegó a esa conclusión? Compártanos. Si se sienten abrumados por el ejercicio, quiero que sepan que Rodrigo y yo ya hemos estado abrumados antes con esta misma situación, así que los comprendemos plenamente, somos empáticos con esta... eh, Hay un Yasna, problema. no importa. No se complique, Yasna. ¿Alguien más que quiera compartir cómo llegó a esto? Muñoz fue el primero en contestar. Allá, con él entonces, no me lo salté. Hola, 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 buenas. Hola, A Cristian. ver, ya. Bueno, lo que hice yo fue analizar un poco la columna, ya, viendo, digamos, la secuencia cómo se venía presentando, cómo iba apareciendo el número 1, luego el 2 y el 3. Después lo fui asociando, digamos, en forma horizontal y en base a eso, digamos, eh, diseñé dos propuestas. La primera estaba un poco lejos y con la segunda puede que más cercano. Pero bien, eso. una buena lógica, pero no resuelve, pero la lógica es consistente con cada una de las líneas. Vamos a dar una pista. La línea de abajo describe la de arriba. Tomen la primera línea. ¿Qué hay en la primera línea? Muy bien, y si lo tuviéramos que decir, Carlos, el lenguaje, ¿cómo diría uno eso? Si lee la primera línea y a alguien le preguntan, ¿qué hay en la primera línea? ¿Qué diría uno?
Una unidad, muy bien, la unidad, muy bien. Otra forma más simple y sencilla, imaginen que le mostramos esto a un niño pequeño, ¿qué diría? Y si le decimos, ¿qué hay en la primera línea? ¿Qué diría un niño o una niña pequeña? Bien, diría, hay un 1. Excelente, Alan. Alan, mire la segunda línea. Decía yo que la línea de abajo describe la primera. ¿Qué dice la segunda línea? Dice que hay un 1. Ahora pasemos a la tercera línea. Dice que hay dos unos. Seguimos en la cuarta línea y dice que hay un 2 2, 1, y 1. un 1. Luego pasamos a la siguiente línea y dice que hay un 1, un 2 y dos unos. Luego llegamos a la tercera, perdón, a la sexta línea y dice que hay tres unos, mirando la línea anterior, que hay dos 2 y que hay un 1. Muy bien. Y ahora entonces, la siguiente línea, siguiendo con esta lectura, ¿qué debiera decir? Que hay, como puso Ricardo, como puso Yasna también, un 3, un 1, 2, 2 y dos unos. Perfecto. Ahora que ya sabemos la lógica de todo esto que está atrás, ¿es tan difícil? Pregunta abierta. ¿Es tan difícil? No, para nada. Sí, dice la Valentina, puede ser. Pero quiero que piensen en lo siguiente. Quiero que piensen en lo siguiente. Sí, después de hacer el análisis resulta muy lógico. Quiero que llevemos esto a la vida de nuestra clase. ¿Cómo hemos sido socializados en educación cada vez que se nos presenta un desafío? Carlos, si alguien más no, la repito de nuevo. Rodrigo, tú tienes la presentación, entonces por favor acompáñame con el mouse o la puedo tomar yo un instante para presentar. Abajo con el más, tienes que poner Con el take. más, hacerse presentador. Fantástico. Ya, muy bien. Voy a describir de nuevo lo que ocurre, porque efectivamente puedo haber descrito muy rápido, así es que presten atención. Este es un juego sencillo, simplemente es un ejercicio de lectura. Claro, al inicio no sabemos que es un ejercicio de lectura. Así es que tratamos de buscar la lógica dentro de lo que nosotros comprendemos. ¿Y qué es lo que ocurre? Cada línea que está abajo lee lo que está arriba, pero el lenguaje que ocupa son solamente números. Entonces la primera línea, nosotros acá tenemos un 1, y la línea de abajo dice que en la línea superior hay un 1. Luego en la siguiente línea dice que hay 2, porque hay 1, 2, 2 unos. Ahora en esta línea, en la cuarta, dice que hay un 2, ahí está, lo acaba de escribir, y enseguida dice que hay un 1, y lo acaba de escribir acá. Pasamos a la quinta línea y dice que hay un 1, dice que hay un 1 que me perdí. ¿Dónde estoy? Yo también estoy cansado en la pandemia. Estamos leyendo esta línea. Entonces decimos que hay un 1, un 2, ¿no? Y que hay dos unos. Ahí está, dos unos. Y finalmente la última línea dice que hay tres unos. Dice 3 1 y ahí contamos 1, 2, 3 unos. Enseguida dice que hay 2 2, 2 2, 1 2, 1 2. Y enseguida dice que hay un solo 1, que es el que está al final. Y de ahí entonces venía el resto de la lógica a continuación. Valentina, nadie es pésimo en esto, no se complique, es solamente captar la lógica. A veces se puede captar más rápido, a veces se capta un poco más lento, pero es solo eso. Por favor, no sean autoflagelantes, porque es ahí donde quiero llevar la reflexión de este pequeño ejercicio, y por eso les preguntaba. Y por eso les preguntaba, ¿a qué nos han enseñado desde la básica, la media, la secundaria, ¿cierto? La educación universitaria? ¿A qué nos han enseñado? ¿Para qué nos han preparado? Está el micrófono abierto. Carlos.
Pensé que iba a hablar Carlos porque estaba ahí encendido, pero ¿a qué nos han Sí, sí, sí. enseñado? Sí. Hola, ¿cómo están? Hola, Carlos. A que, a que sea siempre una cosa lineal que se repite. Nunca buscamos muy bien el causa-efecto, la relación que existe. Yo, por ejemplo, me quedé pensando ya. Parte, se repite el 1 al principio, pasan 2 líneas y aparece el 2. Pasan 2 líneas y aparece el 3. Pero no fui capaz de llegar a la resolución inicial que hace que uno diga, wow, era más simple de lo que en un principio se pensaba, pero igual me costó. Debe ser la pandemia. Salvo a Sí, todos. gracias, Carlos. Pero quiero que se queden tranquilos, ¿ya? Yo, del tiempo que ocupo este ejercicio, nadie nunca lo ha resuelto a la primera. ¿M? Yo me incluyo. Alguna vez cuando hice este ejercicio me pasó exactamente lo mismo. Porque este ejercicio probablemente, el aprendizaje de este ejercicio no sea encontrar la solución, sino descubrir cómo funciona nuestra mente. Tenemos una herencia, ¿m? Tenemos una herencia en nuestro sistema educativo en donde nos han preparado para responder automáticamente, tener respuestas, no para hacerse preguntas, no para descubrir qué pasa detrás de un problema. Y como nos han preparado para tener respuestas, de alguna manera, nuestro cerebro también tiene un razonamiento que es heurístico, toma atajos mentales. Encontramos una fórmula que soluciona las cosas y con esa fórmula resolvemos todo. Y de pronto ocurren cosas como esta, que nos enfrentamos a un ejercicio como el que ustedes están viendo ahora, en donde la lógica que hemos aprendido no funciona. Estudiamos en la universidad, nos enseñaron una carrera, salimos a la vida, siempre en condiciones ideales, pero nada de lo que nos han enseñado normalmente ocurre en la práctica, porque en realidad el mundo afuera tiene otras vicisitudes que son totalmente distintas, ¿no? El ejercicio de hoy día tiene un pequeño aprendizaje que tiene que ver con que tenemos que enamorarnos de comprender el problema, no de encontrarle la solución. Cuando comprendemos el problema siempre vamos a encontrar muchas soluciones posibles. No nos desesperemos por encontrar la respuesta. Procuremos siempre tratar de descubrir qué es lo que ocurre, cuál es el problema, qué es lo que está detrás. Y en esta misma línea, no sé si alguien más quiere aportar, estoy leyendo el foro. Yasna dice, yo me fui por la matemática, por el patrón. Sí, exactamente, de pronto no vemos lo más simple que tenemos delante de nosotros. En horizontal primero y después vertical, claro, son los patrones que tenemos estructurados exactamente. Claudio nos dice, de chico nos enseñan a ser racionalista, de una secuencia numérica pensamos que tiene una relación con operaciones matemáticas, totalmente cierto, Claudio, cuando esto en realidad es un ejercicio de lectura. Sí, muy bien. La idea de este ejercicio, esta provocación inicial, tiene que ver con que reflexionemos acerca de la forma de aprendizaje. Y María Luisa dice que también sirve para motivar, pensar colectivamente. Muy bien, María Luisa, y sacudirnos de todo lo que nos ha pasado durante el día para concentrarnos en lo que tenemos que hacer ahora. Una sugerencia nuestra es que siempre inicien sus clases, sus trabajos con sus estudiantes con ejercicios de esta naturaleza. Hay que forzar al cerebro a pensar. El cerebro es cómodo, es súper cómodo. Profe, ¿cómo va a ser cómodo? Sí, créanme, por favor, hagan el siguiente ejercicio súper breve pero necesario. Junten sus dos manos así, ahí está ahí el centro de la cámara. Junten las dos manos así. ¿Mm? Así, más o menos, de ese tamaño de los dos puños, es su cerebro. Tal cual. Si lo cortamos, hacemos un corte sagital, esto sería como el lóbulo frontal, esta parte de acá, perdón, esta parte de acá sería como el lóbulo frontal, ¿no? Y esto sería la parte parietal, el trasero del cerebro, la parte de atrás. Bueno, lo que quiero que ustedes tengan presente es que nosotros que nos cachiporreamos, tanto cachiporreamos, decimos aquí en Chile, nos enorgullecemos, somos un poco soberbios o soberbias eventualmente de que somos racionales, ocurre que solamente es el neocórtex, es la última micra del cerebro que lo recubre. Y que hay bastante porque tiene circunvoluciones y todo eso. Pero el resto, no hay mucha diferencia con el resto de los mamíferos, ¿no? Entonces, este cerebro, que pesa como 2 kilos, consume el 20% de la energía del cuerpo. Es un gasto energético muy potente. Pensar agota.
Mm. Está pegado el video de Iván, dice Claudio. ¿El resto ve bien? Sí. ¿Sí? Ya. Pensar agota. Entonces funcionamos con atajos mentales. Ahora se pegó completa. Sí. Iván, te perdimos. Ahora sí, efectivamente no se ve. Díganme si me escucho. Ahora sí te escuchas. Ya, suspendí el video momentáneamente, algún problema debe haber. Lo importante más bien está en la lámina siguiente a propósito de eso, ya que hemos pensado en lo que estaba, en cómo funciona nuestra mente y cómo operamos. Vamos a pedirles que trabajen en grupos con estas 3 preguntas. A ver, un alcance, Bueno, porque vamos a utilizar sí, sí, nos vamos a separar en grupos, así que no crean que los hemos votado del aula, sino que aleatoriamente, no es aleatorio, perdón, van a seguir con su mismo grupo de trabajo, se va a dividir esto y se van a quedar automáticamente cuando se inicia el trabajo en grupos, se van a quedar con cada uno de sus respectivas compañeras y compañeros de equipo de trabajo. Así que pensando en estos desafíos que hemos planteado al inicio del ejercicio, la idea es que respondamos estas 3 preguntas, describan a sus estudiantes de la manera más transparente posible, dialoguen, conversen, lleguen ahí a un consenso y también puede haber disenso, por supuesto, respecto de cómo son sus estudiantes, pero descríbanlos bien. Describa ahora cómo son sus clases, lo que usted hace, no lo que hacen sus estudiantes, no, lo que usted hace en sus clases. Y enseguida, la tercera pregunta, habiendo pensado en nuestros estudiantes y en lo que hacemos nosotros, ¿por qué sus estudiantes, por qué mis estudiantes se interesarían en mis clases? Vamos a trabajar entonces en grupos 10 minutos y nosotros vamos a visitar sus grupos y luego volvemos a esta sala. No se asusten, nadie se va a salir, nadie va a quedar fuera. Rodrigo va a ejecutar el comando y nos vamos a quedar separados un instante entonces los grupos. Antes de pasar a grupos, ¿alguien tiene alguna duda de lo que hay que hacer? ¿Se comprenden las 3 preguntas? Sí, con toda confianza. No hay pregunta tonta. Pueden haber muchas respuestas idiotas, pero las preguntas no, ninguna es tonta. Así que pregunten con toda confianza, por favor. ¿Se entiende? No hay problema. Muy bien. Ok, Rodrigo, pasamos a los grupos entonces. 10 minutos. A la 10 sala. minutos. 10, 2, 1. Toma la presentación, Iván, para que puedas meterte a la sala. ¿Cómo saco la presentación? Es que yo la tomé de nuevo, tómala tú ahora. Perfecto. Ya, ahora están hechos los grupos, ¿cierto? Si hay en breakout rooms, te puedes meter a la sala. Y eso está en Cumpa. A la izquierda donde está el panel de chat. Izquierda, panel de chat, donde dice salas externas. ¿Es el breakout rooms o sala externa? Sí, ahí están todas. Ya los vi, ya, perfecto. Ahí voy a entrar con ellos. Los dejo un instante, dejemos un instante que discutan. Oye, fue como general, parece que guateó el aula, porque yo o fui solamente yo. No, tú nomás. Te empezaste a quedar pegado con la señal. En todo caso, todo va en la grabación, así que. Ya. Voy a volver con video. Voy a poner baja resolución. Un momento nomás, Iván, yo creo que. Ya, ahí está. Como que me salió, ¿no? Volvimos. Genial. Hoy no fuimos del grupo. Sí. ¿Qué pasó? Todos. Bueno, salió Rodrigo del grupo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Se acabaron los minutos?
Se acabaron los minutos, automático vuelve. Oh, Alcanzamos la pregunta 1 nomás. No puede ser de nuevo 5 minutos más. Denme un segundo. Otra oportunidad. otra oportunidad. Otra En realidad- oportunidad. En realidad faltó Macarena solamente. El único problema es que no sé si los grupos se crean igual. No, parece que no, yo me quedé aquí. No sé, todavía no lo he creado. A ver. Hay que crear nuevos grupos. ¿Qué Ahí pasa? va. Estoy en clases. Mojando, mira qué rico. Está lloviendo. Sí. Claro, sí, volver ¿No? a la otra. Ya. Traje de vuelta porque creo nuevo grupo, entonces no tiene mucho sentido. Está más o menos la comunicación nomás, algo pasa. ¿Sí? ¿Está muy cortado? Se escucha muy cortado, se cortan los micrófonos, algunos no se pueden conectar con los micrófonos. Y los grupos se desordenan. Sí, los grupos los dejé como estaban inicialmente, no, porque no puedo restablecerlos de la misma manera. Profesor, ¿Sí, señor? quizás nos podamos comunicar por los chats. Hay un chat privado también. No sé si se puede hacer un chat grupal. Tengo que preparar el pedimento para que no tenga. A ver, como ya entendieron la mecánica, ¿les sirve si les doy 10 minutos más con nuevos grupos para que hagamos la tarea como grupo? ¿Ya? Veamos, tipo. Voy a crear 10 minutos más. Ya saben que se corta solo, así que tienen que trabajar contra el tiempo. Muy bien, entonces, con 10 minutos más, yo creo. Vamos 10 minutos más, Iván. Vamos a crear un nuevo Sí, grupo. 10 minutos más. Fue muy corto el tiempo. Vamos. 1, 2, 3. Entran a la sala en breakout rooms. Me contaban que está un poco como débil la señal, Iván. A varios se les corta el micrófono. Sí, yo acabo de hacer una prueba y estoy bien, pero lo típico que me pasa es que uno se pasa todo el día. Hoy día he estado entre Teams, entre Zoom, entre Meet. Entonces, lo que acabo de hacer es lo apagué y lo reinicié. Supongo que ahora ya no debería tener problemas. ¿Va fluido? Sí. No veo Y cómo al es fin- mi grupo. María Luisa, Sí, lo encuentro el grupo. a ver. ¿En la sala te pudiste meter antes? Antes sí, pues. Y ahí en sala donde dice breakout rooms, debería salir tu grupo asignado. Tú estás en el presidente. ¿Volviste, pegado. María Luisa? No. Es que antes me metí lo más bien, pero ahora no puedo. ¿Y tu grupo, tus compañeros son? Roger González y Jorge Reino era antes, no sé ahora. Ah, yo creo que María Luisa. ¿Estás afuera, María Luisa? ¿Te caíste? Sí. Cuando hice los grupos de ahora, quedaste fuera entonces. Oh, donde hablo mucho. ¿La puedo señalar? A ver,
A ver si te Oye, puedo- María Luisa, ¿tú dónde trabajas? En la Universidad Autónoma de Talca. Ah, ya, perfecto. Ya, Entré este año nomás, área de formación general. ya. ¿Y en qué carrera estás? ¿En qué escuela? Es que son secciones mixtas. Entonces, como son ramos de formación general, vienen de todas las carreras. Mm. ¿Y qué ramo estás dictando tú? Aprendizaje activo. Ah, bien, Claro, bien. en el fondo es enseñarles a los chicos a aprender y a estudiar. No, es Son, que es un son, desafío el asunto de la... Y eso es lo que estábamos hablando con los compañeros, que hay que diferenciar la descripción de los estudiantes antes de la pandemia y después de la pandemia. Son distintos. ¿Cómo así? Porque, o sea, cuando uno hacía clases presenciales, eran alumnos como chistosos, por lo menos yo uso harto el humor, ellos respondían, se daban situaciones en la misma clase que uno podía como interactuar con ellos en forma más relajada, digamos. Y después de Marisco, la... ¿Mm? marisco. Claro, ahora yo creo también se suma el estrés, esto de plataformas nuevas, no todos dominaban. Yo tengo alumnos que caminaban a veces 6 kilómetros para encontrar señal. Entonces, varios que son mamás o papás y que tenían que estar con sus hijos, o bien hermanos mayores que tenían que cuidar a sus hermanos menores, etcétera. Entonces, los estudiantes de ahora, por lo menos en primer semestre, eran estudiantes con falta de manejo del estrés, de la organización de sus tiempos, tolerancia a la frustración y mucho más pasivos, sentía yo. Y coincidíamos con los compañeros que estábamos antes conversando. Mm. Sí, efectivamente, estas son condiciones distintas. Nosotros también notamos eso, digamos, como que hay menos tolerancia, sobre todo en ese rango. Y quizás, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en general ha habido como una queja permanente de yo y mis circunstancias, y a mí lo que me pasa es el sacrificio que hago para estudiar, y como que falta un poco darse cuenta respecto a que, oye, si esto es para todos, incluidos los Exacto. profes. Sí, Sí. sí, pero fíjate que yo sentí que, además que veníamos del estallido social, entonces partimos el curso con un ensayo sobre el estallido o bien el coronavirus, y era una rabia y una cosa, pero ya así vomitando todo el cuento. Y después, a lo largo del semestre, siento que fueron aceptando su realidad, nuestra realidad, y cumplieron igual, ¿no? O sea, igual habían algunos, como pasa ahora también, que participamos más que otros, y esos son los que a uno le reportan, digamos, porque es difícil igual para el docente hacer clases frente a una pantalla nomás, ¿no? Por eso yo creo que estamos en este diplomado todos para mejorar. Sí, bueno, haremos lo posible para que precisamente cumplamos esa O sea, a mí me expectativa de que gustaría ustedes aprender encuentren esas acá. cosas que hacen ustedes, así esto de estos links que se van, ¿me entiendes? O sea, hacerlo más interactivo con los alumnos, porque yo la verdad es que hacía clases casi como presenciales, digamos, con el PowerPoint, los trabajos grupales, pero estas cosas que ustedes hacen, por ejemplo, que nos mandan a un grupo así, estas acciones, no sé si se va a aprender en este diplomado. No, fíjate, no, porque es parte como de las dinámicas de las herramientas, pero ustedes, o tú en las clases estás ocupando esta misma herramienta que nosotros usas Canvas, ¿cierto? No, en las clases acá se usa Teams. Ya se usa Teams, ya. Sí. Voy a averiguar, hay que dejar anotado eso, de averiguar si es que el Teams tiene esa particularidad. Yo particularmente no soy muy amigo de Teams, me ha costado acostumbrarme a Teams, pero sí, efectivamente puede ser que también tenga esa modalidad, porque en general, por ejemplo, hay aplicaciones que no lo tienen. Meet de Google no tiene de manera nativa la posibilidad de hacer grupos de trabajo. No, Sin embargo, el Teams se puede hacer grupos de trabajo, sí. Y uno puede meterse mientras ellos están trabajando y todo, digamos.
Pero esto de hacer automáticamente, bueno, es también dominio, ¿eh? Yo creo que uno tiene que atreverse. ¿Eh? Sí. Mira, aquí acabo de encontrar unos tutoriales en internet, ¿ya? De cómo se hace los grupos de trabajo en salas. Cómo crear grupos de trabajo en Teams, cómo crear grupos de trabajo en clase. También, sí, se puede. Y es parte del soporte de Microsoft. Te lo voy a... No, si lo tenía, si lo tengo, Iván, sí, como te digo, si al final se hizo, se podían hacer grupos, pero no sentía el dominio yo al respecto. ¿Te fijas? Entonces, igual, gracias a Dios, los alumnos me evaluaron súper bien, quedé destacado y todo, pero yo sentía que tenía que mejorar la cosa interactiva tecnológica, ¿me entiendes? Atreverse más a lo mejor, ¿no? ¿Y tú le has preguntado, le has preguntado a ellos qué les gustaría? Bueno, ellos, por cierto, encontraban demasiado exigente todo, porque yo, la verdad, siempre doy tareas acumulativas, para, en el fondo, tener conectado el alumno al ramo, digamos. Pero claro, esas tareas acumulativas, cuando son presenciales, uno las hacía en grupo, en clase. También la asistencia de repente jugaba en contra, entonces los grupos no estaban todos conformados en clase, y por lo tanto uno tenía que dar la tarea para después, pues, ¿te fijas? Ellos siempre, bueno, la descripción a lo mejor, y coincidíamos con lo poquito que hablamos antes con los compañeros, era que exigen mucho al profe y ellos como que les cuesta también exigirse a ellos mismos. Entonces, es parte de la lógica que tenemos que romper, porque es como hemos sido socializados en educación, que el profe nos dice qué hacer. Claro. Es como, señorita, subrayo con lápiz azul o con lápiz rojo, ¿no? Es como de chico eso, de que él es la profesora, el profesor quien va diciendo cómo tiene que hacerse, cómo tiene que ocurrirse, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Exacto. Entonces, no hemos tenido esa capacidad de irnos equivocando en el camino, y sí, pues es un trabajo con ellos ir desarrollando ese tipo de habilidades, de competencias. Sí, sí, pero como te digo, o sea, yo creo que están mucho mejor que como partieron el año, digamos. Pese a todas las circunstancias que yo creo que, mira, es que uno no se imagina, porque ellos tenían que hacer muchas cosas personales y me mandaban sus tareas y sus cosas. La realidad de cada alumno. O sea, hay algunos me decían, o sea, que tienen el computador para todos, no tienen piezas individuales, porque imagínate, yo tenía que ver, por ejemplo, el lugar de estudio ideal, por los hábitos de estudio, etcétera, y me decían, profe, no puedo, o sea, no tengo un lugar para mí solo. Bueno, oye, mira, no sé qué, yo estoy aquí sola. Ya están en 10 segundos vienen. Ahí vienen. Muchas. Pero no te quedaste sola, ¿viste? Ya empezaron a aparecer Diego, Gabriel. Gracias. Hola, me pasó un tema. ¿Qué pasó? Pasa que en el primer grupo habíamos comenzado a trabajar y desplegué un Google Drive y seguimos avanzando en el grupo inicial. Entonces quedé con la disyuntiva de que abandoné el segundo grupo y dejamos el trabajo del primero. Tuvimos que remezclar los grupos y iban en el entonces. Sí. Bien, ya están regresando todas y todos. Una apreciación general. Ha sido muy mala la comunicación. No sé si será por el día, la hora, no sé, pero en los dos grupos que me ha tocado estar, muy mala la comunicación entre nosotros. Y a ustedes también se corta de repente cuando hablan ustedes, pero ha sido en general muy cortada la comunicación. Sí, lamentablemente hoy parece que no han dado bien la internet para nadie. Yo lo que hice fue reiniciar mi equipo. Creo que lo tengo prendido de ayer, y en realidad esto de que uno se pasea entre Teams, Meet, Zoom y todo eso, en alguna parte se debe ir quedando tomada la comunicación. No sé, no soy informático. Así que lo que hice fue reiniciar ahora.
y espero que por lo menos no tengamos alguna dificultad en la comunicación, pero sí, efectivamente parece que la comunicación no ha estado muy bien. Yo estuve recorriendo algunos de los grupos y pude apreciar que algunos de ustedes no tenían conectividad plena. Ahora se te Así escucha que, muy bien, ¿eh? sí, valió la pena reiniciar al equipo, parece. Ajá. Muy bien, rápidamente, ¿quién se anima a compartir lo que aprendieron hoy día conversando con sus compañeras y compañeros de grupo? Libremente pide la palabra. Hola, Y lo ¿puedo único hablar que yo? pedimos es que no sea muy extenso, cosa que puedan haber la mayor cantidad de opiniones posibles. Profesores, por acá José Francisco. ¿Me escuchan, José. cierto? Sí. Me aprendí hoy día que en esta situación de pandemia nos ha obligado de una otra manera a tratar de hacer clases, los que hacen clases, a través de las plataformas existentes, ¿ya? Y principalmente con, no sé si la hablaron de enseñanza, pero sí desde la autonomía para tratar de hacer mejor las clases y que puedan motivar a los estudiantes. Por lo menos los dos grupos que estuve, la mayoría eran de sectores vulnerables y eso también hay condiciones sociales que pueden favorecer o en este caso no favorecer una buena educación a distancia, e-learning o como se quiera llamar. Gracias. Muy bien, gracias Francisco. ¿Quién quiere continuar? ¿Yo? Acá. Vamos, acá. No sé si... ¿Augusto? Augusto y luego Carlos. Pidan en el chat y ahí vamos haciendo una lista de seguimiento para que no se quede nadie fuera. Bien, gracias, profesores. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Mira, yo tuve la suerte de participar en los dos grupos y en ambos, dos de los integrantes profesores activos de sala de clase, de aula, con nativos digitales y los otros dos, digamos, con inmigrantes digitales. Y entonces uno dice, bueno, en lo que los problemas que uno tiene con los estudiantes hoy día es que no se interesan en las clases los que son inmigrantes digitales, porque están más enredados en la oposición al cambio, digamos, o la reticencia, o como se llame, digamos, al cambio. Sin embargo, en los nativos digitales, si bien es cierto, ambas profesoras están y se describieron como clases entretenidas, dinámicas, con los niños, en fin, pero quedó un tema ahí, y si nos faltó tiempo, para discutir, aclarar o ver otras opiniones respecto a que estos nativos digitales tienen mucha experiencia en redes sociales, no tanto en esto de las nuevas formas de adquirir el aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí hay un tema interesante, digamos, ¿no? No basta con ser nativo digital, sino hay que moverlo desde las redes sociales a este otro tipo de tecnología. Ese es el comentario. Gracias. Bien, muchas gracias. Carlos, estabas esperando la palabra. Sí, pondré los 2 minutos de mi reloj de arena, ¿sí? Dentro de la primera pregunta, describa a esos estudiantes la línea conductora o leitmotiv de lo que yo escuché de mis compañeros y que lo comparto, adscribo, es esta suerte de comodidad del estudiante, esta reactividad, deme la solución, no intentan averiguar por sí mismos. Respecto de la segunda pregunta, que dice, describa cómo son sus clases, por lo que he escuchado y lo he hecho en esta síntesis, todas las clases son programadas, planificadas, se pueden distinguir hitos, partes de la clase, todos tributan a un objetivo, a un resultado de aprendizaje o a un criterio de evaluación, todas las clases tienen actividad, hay parte que se llama, con distintos nombres, cómo activamos los conocimientos de los chicos al principio de la clase para ponerlos al servicio de desempeño y tienen un cierre. Y ahora bien, ¿por qué debieran elegir nuestras clases? Me queda 30 segundos. ¿Qué debiéramos elegir nuestras clases? Primero, porque es un requisito administrativo para avanzar en la malla. Y segundo, algo bueno pueden conseguir y quizás le podría cambiar el mundo. Bien, Carlos. Analía, mientras tanto leo, mientras alguien pida la palabra, dice, coincidimos que el alumno actual es muy diferente del alumno de hace 10 años atrás, ya que los alumnos de hoy es más interactivo, espontáneo, inquieto, crítico y por sobre todo muy hábil con las tecnologías. Por cierto que sí. Hola. Analía le pregunta ahí con qué chicos, Analía pregunta a Cristian con qué edades son los chicos. Daniela, la escuchamos.
Hola, yo estaba en el grupo de Augusto, que compartimos al final, en los últimos minutos, esa pregunta que él mencionó, de que, claro, los niños están muy presentes dentro de lo que son las redes sociales, pero mis niños son pequeñitos, entonces pero no me alcanzó el tiempo para responder su pregunta, y yo creo que sería interesante quizás respondérsela a todos, ya que fue mencionada dentro de lo que es la clase. Independiente de que los míos sean más chicos, yo creo que ya conocen tanto de la tecnología que poco les llama la atención. Y el hecho de que las clases ahora para los estudiantes sean, en mi caso son con la cámara encendida, pero en el caso de muchos profesores son con las cámaras apagadas. Entonces ahí eso se hace mucho más difícil porque uno no sabe si el estudiante está ahí, si es que está escuchando o simplemente la dejó encendida y se fue a acostar de nuevo en la mañana, o si es que está comiendo. Entonces es muy difícil saber a qué estudiantes llegamos y si es que las clases son entretenidas o no. O sea, yo sé que las mías son entretenidas porque yo veo a los niños ahí, po. Entonces yo tengo la autorización y los puedo ver participar y todo, pero para otros colegas quizás es mucho más difícil por eso. Puede ser. Y esa ha sido mi intervención. Muchas gracias. Bien, Daniela. Sí, eso es un tema. De vez en cuando uno está haciendo clases presenciales, obviamente ve los rostros, ¿cierto, Rodrigo? Por último, sabe si la gente tiene cara de lateado o de aburrida, pero cuando las cámaras están apagadas, eso es difícil de saber. Y si uno hace una pregunta y se demoran en responder, a veces se siente como que estamos haciendo espiritismo y uno le nace preguntar y están ahí, ¿no? Pero es parte de las reglas del juego con las que tenemos que funcionar ahora. ¿Qué más quiere compartir? Iván. Ya los últimos dos comentarios? Luis, lo escuchamos. No, yo no. Luis Hernán. Aló. Te escuchamos, Luis, atentamente. No, profe, hay un error, yo no quería hablar. La que quiere hablar es Angelique. Angelique, ok. Angelique. Angelique. Todos no te escuchamos. Dice Angelique que estás con fonos. Quizás los fonos están enchufados en el equipo. ¿No? Mientras Angelique soluciona, ¿alguien más que quiera comentar mientras tanto? Yo. Iván. Hola. Muy bien. ¿Quién está? ¿Gabriel o está Roger? Creo que ahora sí. Estoy conectada. Ya, Angelique. La escuchamos entonces, luego estaría Roger y Gabriel. Muy breve. En el primer grupo pudimos discutir sobre los estudiantes que prefieren tener la respuesta antes que buscar la solución. Muy pasivos. En el segundo grupo, variedad de docentes, pude conversar con alguien que trabaja en el sector público, más no en una institución superior, una profesora de niños chiquititos y Ricardo, que hace observaciones para asegurar la calidad. Todos coincidimos que la modalidad actual nos tiene aprendiendo y es un poco complicado sin la aplicación de herramientas motivar la participación de los estudiantes. Sí se lo puede hacer, pero se debe conocer cómo implementarlos. El ejemplo perfecto fue el uso de los grupos para fomentar la interactividad. Bien. Gracias. Gracias, Angelique. Estaba esperando comentar dos personas. Sí. Yo, Roger González, ¿cómo están? Muy bien. Roger y luego Julio, que también estaba pidiendo la palabra. Roger, le escuchamos. Ya escuchando a los compañeros, muchas de las cosas que habíamos consensuado se han dicho. Algo en lo que llegamos en común es que estas 3 preguntas deberían ser 6 preguntas, porque debería ser describir los estudiantes, describir las clases y describir nuestras clases antes de la pandemia y después de la pandemia. Mi percepción de los estudiantes desde marzo acá es totalmente diferente. Un estudiante muy demandante, en mi caso que no podemos exigirles que tengan la cámara encendida, quizás poco participativo, muy receptivo. Entonces las clases casi que se están haciendo magistralizadas porque hay que hacerles un interrogatorio dirigido para poder saber y enganchar al estudiante que vuelva a la clase, porque efectivamente no sabe si está o no está. Y bueno, en mi caso que hago simulación clínica, pues me cambió todo, porque si ya la simulación es algo
simulado. Además, hacer simulación desde entornos virtuales me fue muy cuesta arriba. Ya ahora estoy un poco más tranquilo y efectivamente una de mis razones por las cuales estoy en este diplomado también, porque esto llegó para quedarse, esto no va a cambiar. O sea, vamos a avanzar en la virtualización. Entonces hay que acostumbrarse a este nuevo estudiante demandante y exigente, pero que no entrega de igual manera. Entonces, estimularlos para que den un poco más y participen un poco más también dentro de las clases. Bien, gracias Roger. Y estaba esperando Julio ya para cerrar las intervenciones por ahora. Iván, ¿se escucha? Fuerte y claro. Tres comentarios. Uno, pese a que todos estamos asociados a la educación o a la capacitación, nos desempeñamos en esos temas, las actividades de la mayoría de nosotros aparentemente son distintas, al menos es lo que vi en los dos grupos en donde estuve. En segundo lugar, la mayoría de los alumnos de esas personas con las que compartí son niños o jóvenes, la mayoría no son adultos. Y en tercer lugar, parece haber una distancia bastante grande entre los TIC utilizadas en las universidades versus las que es posible utilizar en otras entidades de educación. Totalmente de acuerdo en los tres comentarios, sí, sí. De hecho, les comento como anécdota, trabajando con unas profesoras de una comuna de Chile, en donde no hay muy buena conectividad. Les comentaba el caso Río Bueno, esta es otra, está acá en la misma zona central. Y los alumnos de ella que están hacia el sector rural finalmente encontró que la solución es comunicarse por WhatsApp. Pero miren todas las limitaciones que eso representa, ¿no? Pero finalmente era la forma que tenía la profesora de poder seguir trabajando con sus estudiantes, porque no había acceso a internet y por el WhatsApp se comparten materiales con ellos, en fin. Tratando de hacer una síntesis con estas tres preguntas, para ya dejar a Rodrigo. Todo lo que a ustedes les pasa haciendo clases, ¿alguna vez lo han conversado con sus estudiantes? Bueno, con los más pequeñitos obviamente no se puede, pero con los de enseñanza media, con los universitarios, ¿han tenido su oportunidad de generar ese espacio de conversación? Se los digo porque una de las cosas que es fundamental tener presente es que nosotros somos como somos lo que somos y aprendemos en el contexto en el que estamos. Entonces a veces se da una situación implícita, la idealidad con la que hemos sido formados en la universidad, en fin, nos imaginamos que todo va a ser igual, pero en la práctica no es así. Y el solo hecho de sincerar a veces esta situación, de conversarla, de expresarla. Hace un instante conversábamos con María Luisa, que por algún detalle no se quedó en la última conversación con su grupo, respecto de que en general tenemos toda una posición un poco narcisa quizás, ¿no? En donde decimos, mira, todo el sacrificio que hago yo por estudiar, por estar aquí, yo y mis contingencias, pero en definitiva somos todos quienes estamos en esta situación. Nos pasa que ejercemos la docencia, nos pasa cuando somos alumnos, en fin. Y el poner eso sobre la mesa, generar un espacio de empatía, abre espacio a otro tipo de comunicación que también facilita el diálogo y el aprendizaje. Porque desaparece esta presión. Puede ser que les pase a ustedes también, por ejemplo, quieren hacer que la clase sea más interactiva y no saben cómo, y están súper presionados, ¿no?, por tener una clase interactiva. Y entonces, como gran cosa, les cuento una experiencia, alguna vez me pasó, como gran cosa, trabajando con jóvenes de enseñanza media. Entonces, podríamos abrir un chat para poder compartir opiniones y todo eso, y aprendí con ellos que en realidad, si uno quería estar como al día con los contenidos, no se usaba no usan el WhatsApp. Lo tengo en la punta de la lengua, usan otro chat temático, súper simpático, que es un chat que usan con los videojuegos. Y esa era la forma más práctica de estar trabajando con ellos. Y entonces, al final... ¿Ah? ¿Discord? ¿Dicen acá en el chat? Discord, exactamente, con Discord, ¿no? Esa era la mejor onda. Yo que creía que era la gran novedad, ellos tenían otra cosa más entretenida que hacer.
Tiempo después comenté esto con los alumnos de la universidad y una alumna me dijo, profe, yo con mi marido me conocí por Discord y ahí me mató porque me sentí de lo más viejo que hay. Pero en definitiva quiero señalar que así va evolucionando esto y de pronto nosotros estamos muy preocupados de conseguir un buen resultado. Y si lo podemos conversar con ellos, si abrimos este espacio, si entre comillas perdemos una sesión o invertimos una sesión, abriendo el espacio para conocer todas las dificultades colectivamente, pero sobre todo pensando en un espacio de cómo lo resolvemos, cómo lo construimos, cómo lo mejoramos. Nos sacamos un poco la presión todo y podemos seguir avanzando. Y de esa manera se construye también un espacio para ir desarrollando el aprendizaje. Piensen en eso, quienes no lo hayan desarrollado aún, como un desafío eventualmente. Y lo conectamos con la última pregunta que señalábamos un rato atrás. Le ponemos todo el empeño del mundo, hacemos todo un esfuerzo porque nuestros estudiantes aprendan. Podemos poner mucha interacción, pero aún así la pregunta del millón es, ¿y por qué se interesarían nuestros estudiantes en lo que estamos haciendo? ¿Cómo conseguiríamos eso? ¿Cómo lograríamos que finalmente ellos se motivaran para adquirir ese conocimiento? Gracias por todos sus aportes, estuve tomando nota de lo que han señalado y Rodrigo, si no hay algún comentario, solamente para que no se nos quede nada. Sí, efectivamente, todo lo que uno aprende sirve para la vida, Carlos, pero generalmente nuestros estudiantes no lo visualizan así tan pronto, ¿no? Es como que dentro de esta inmediatez, esto de que uno les diga para la vida, no sé si tiene tanto significado a veces. Rodrigo. Muchas gracias, Iván. A ver, no queremos que resuelvan estas interrogantes de manera inmediata. La idea es que vayamos tomando estos elementos, los vayamos reflexionando y los vayamos utilizando de acuerdo a lo que vamos aprendiendo también. Yo sé que muchos de ustedes querrían tener la respuesta tipo receta, de que si me enfrento a tal tipo de estudiante, estos son las herramientas multimedia o el aula virtual que me corresponde utilizar. Pero no es una respuesta lineal. Y lo que tenemos que hacer justamente acá es crear ese arte, que seguramente lo van a descubrir más en el segundo módulo con Iván, de cómo enlazar estos elementos que estamos aprendiendo en este curso con la instrucción digital que queremos entregar. Así que vamos tomando estos elementos, vayan reflexionándolos y de a poco los vamos a ir enlazando. Vamos entonces, luego de este interesante plenario que tuvimos, a lo que es la sesión de hoy netamente, donde vamos a tratar 4 objetivos a grandes rasgos. Uno orientado en el estudiante, revisar las características generales, emocionales, socioculturales del estudiante, ver cuáles además son las estrategias que deberíamos utilizar para cada tipo de estudiante, o dependiendo de los grupos a los cuales nos enfrentamos, cuáles son los mecanismos, tácticas o técnicas que deberíamos utilizar dada la estrategia que escogimos, y en qué fundamentos tenemos que apoyarnos para utilizar el aula virtual. Sí, quería rescatar también justamente lo que fue el plenario con Iván, que ustedes se han enfrentado a la situación de pandemia donde efectivamente el humor o la forma, la predisposición de los alumnos hacia este nuevo formato ha sido bastante difícil. Para todos ha sido difícil, ya sea estar o no estar dentro del aula. Y efectivamente el alumno se pone más demandante, hay más ansiedad, no sabe si esto va a resultar, igual que uno que seguramente está tratando de llevar adelante este proceso y no necesariamente cuenta con todo el conocimiento de la herramienta. Y para los alumnos les pasa lo mismo, pero al revés. Entonces, efectivamente, hemos tenido una situación de alumnos un poco más ansiosos, más ariscos, como le llamo yo, con menos humor o menos predisposición respecto a las tareas que se quieren hacer, y todo resulta fácil y muy rápido. En ese sentido, las estrategias que vamos a aprender acá, la idea es que las podamos tener en vista para poder combinarlas y utilizarlas dependiendo de las distintas situaciones que tengamos que ir enfrentando en nuestras aulas. ¿El e-learning se limita solo al aula virtual? Sí, la verdad es que como les comentaba al principio, la E del learning tiene que ver con la experiencia digital y antes de la experiencia digital, ante el apellido digital, la experiencia en sí. Y el I se aplica a todo lo que sea medio electrónico, por lo tanto el aula virtual es nuestro punto de encuentro.
Ya, recién estábamos hablando justamente, ustedes mismos se dieron cuenta de que pasaba algo con los estudiantes nativos digitales y los inmigrantes digitales. Yo preparé aquí me hago responsable porque yo preparé este contenido y vengo también de la formación donde trabajamos con el nativo digital y el inmigrante digital. Claramente el nativo digital es alguien que nació en esta generación donde se trabaja con Internet, por lo tanto su apreciación respecto de las herramientas digitales es mucho más natural. Le resulta desde su infancia o desde su niñez, le resulta muy natural trabajar con estas herramientas digitales. No así el inmigrante digital que tuvo que hacerse en el camino de la digitalización y empezó a aprender de acuerdo a sus necesidades y no necesariamente lo encuentra tan natural, sino más bien tiene que hacer un esfuerzo. Sin embargo, la misma Universidad Autónoma me dijo, tenemos que actualizar un poquito esta información, porque en realidad ya no se habla de nativo digital y de inmigrante digital. Así que hago la fe de ratas en este mismo momento y hoy día estamos hablando de visitante y residente. No calle 13, sino más bien esto es netamente de lo que se refiere a los estudiantes. Tenemos estudiantes del tipo visitante, estudiantes del tipo residente. ¿Cuáles serían los estudiantes visitantes? Son los que corresponderían a los inmigrantes digitales. Ellos se consideran usuarios, no miembros, ven la red como un jardín desordenado, un montón de cosas que están ahí dando vueltas y que las van atacando de a poco. Seguramente ustedes vivieron esta experiencia de visitante cuando llegaron al aula Canvas, al aula de este diplomado, y empezaron a entender cómo funcionaba. Este era un jardín desordenado. ¿Ya? Hoy día ese jardín seguramente no parece tan desordenado. Navegan porque tienen una tarea definida. Seguramente esa fue nuestra motivación también para meternos en esta aula. Seleccionen la herramienta para llevarla a cabo, ya sea un ordenador, móvil, tableta. Recién estábamos con una compañera acá que se tuvo que cambiar de de tablet a ordenador justamente para poder atender la clase como correspondía. Entonces, de acuerdo a cómo vamos necesitando, es como nos vamos insertando en esta tecnología. Y no se consideran con identidad digital. Voy a hablar un poco de nosotros, tal vez nosotros no seríamos el mejor ejemplo, pero efectivamente a nuestra edad hay un esfuerzo, y no somos nativos digitales claramente, por lo tanto hay un esfuerzo que tenemos que hacer para meternos en este ambiente, hacernos de este ambiente y hacernos de esta herramienta. Sin embargo, por el lado del residente, que sería el nativo digital, el equivalente al nativo digital, la concepción cambió. Ahora es parte de su vida. No es que haya nacido con, sino que sabe que hay un mundo aparte donde también participa. Y él se siente parte de esa comunidad, aun cuando físicamente tal vez esa comunidad ni siquiera la conozca. Son muy expansivos en la red, son muy conocedores de lo que está sucediendo en la red, nada les resulta trivial. La web es un espacio de encuentro, es decir, ahí es donde me junto con mis amigos, ahí es donde me junto con mis colegas, ahí es donde me junto con mis pares. Por eso las redes se van haciendo de acuerdo a los intereses, para ir uniendo intereses. Y viven su vida en línea, viven gran parte de su vida en línea, reconocida incluso. Muchas veces miramos de repente a nuestros niños y los vemos que toman los celulares o los ordenadores y no los vemos en un par de horas porque están preocupados en su mundo digital. Bueno, justamente eso responde también a una socialización que se va construyendo a partir de la convivencia diaria o doméstica con las herramientas digitales. Por lo tanto, hoy día los residentes sí tienen una identidad digital, sí se reconocen como digitales. Y para que entendamos un poco en qué plano estamos situados nosotros, les doy un par de minutos, contéstenme ahí en el chat. Tenemos 7 preguntas. Si a esa pregunta la mayoría contestan que sí, ustedes están en calidad de residente. Si la mayoría contestan que no, están en calidad de visitante. Así que, si pueden ahí, los que no alcancen a ver, agranden la pantalla un poquito y contéstenme en el chat si son más residentes o visitantes. Les doy unos segundos. Tenemos un no y un sí. Mira, hay bastante sí. Más residente.
Muy interesante. ¿Tú cómo quedaste, Iván? Yo confieso haber pasado por un periodo en donde respondería a las 7 que sí, y actualmente me he ido como descartando de las plataformas sociales. Así es que probablemente ahora ya no aparezco más como visitante que como residente. Sin embargo, he ido creciendo en otros tipos de habilidades, más bien con uso de aplicaciones para interacciones con fines didácticos, ahí sí. Pero de las redes sociales como que me he ido saliendo, lo confieso. Mira, buena tu intervención, Iván, gracias. No esperaba ese doble contenido, pero justamente lo que quería comentar de lo que tú dijiste. No somos visitantes ni somos residentes de plenitud, sino nos vamos transformando. Entonces, por eso esta definición es importante hacer el alcance, porque efectivamente ya no estamos como nativos digitales o como inmigrantes digitales, sino más bien nos vamos adecuando a estas herramientas tecnológicas. Y yo creo que nosotros mismos, si hacemos el ejercicio de los últimos 5 años, hemos pasado de ser visitantes cada vez más a ser residentes. Ahí Carlos Tejo decía que él estaba más de arrendatario, justamente, y yo creo que estamos todos en una calidad un poco de arrendatario. Hay lo que dice Carlos, lo manifiesta, Yasna lo señala previamente también, esta desconfianza en la nube. No se aflijan por eso, en realidad con el solo hecho de tener un teléfono inteligente ya saben todo de nosotros. No, lo de la nube es lo de menos. Sacamos mucho a luchar contra eso. Sí, es como inevitable ya. Bueno, respecto del rol del estudiante online, hemos hablado bastante de esto. Yo quería aquí reforzarlo justamente con lo que les dije al principio. Nosotros somos responsables de esta experiencia de aprendizaje que estamos entregando al grupo. Por lo tanto, cuando no participamos o cuando participamos deficientemente, estamos entregando esas deficiencias o esas carencias al ejercicio de aprendizaje que todos compartimos. Por lo tanto, imprescindible que demos lo mejor de nosotros en cada intervención o en cada aporte que hagamos. Se nota mucho, acá nadie se esconde. Cuando alguien hace un aporte flojo, se nota. Cuando alguien hace un aporte muy bueno, también se nota. Y se nota mucho porque abre. Entonces, no traten de llegar más allá de lo que se les pide. No es tanto lo que se exige respecto de las rúbricas, pero sí, ojalá en el proceso del contenido. Varios lo han logrado rápido, y ha sido de mucho gusto también ver que sus intervenciones salen bastante naturales y bien ancladas, a lo académico y a su experiencia, lo cual hace muy entretenida la lectura. Y obviamente el ejercicio de aprendizaje. Bueno, las 4 dimensiones que comparten el rol del estudiante tienen que ver con el fortalecimiento de la autodisciplina, algo que vimos que tiene que ver con la autonomía, que ustedes también lo mencionaron. El fortalecimiento del análisis crítico y reflexivo, que tiene que ver con el pensamiento crítico, que también vimos en la sesión anterior. El mejoramiento del autoaprendizaje, donde están las técnicas donde el alumno adquiere su autonomía y la vuelca hacia el aprendizaje. Y el mejoramiento del trabajo colaborativo, que es lo que más nos interesa, que es la participación activa. Hay ciertas técnicas que son interesantes y a mí me parecen, en lo personal, me parecen muy importantes porque además de cada una se hace un análisis doble. Yo quise destacar estas 4, hay varias más, pero la primera se refiere a la biografía. Cuando nosotros nos presentamos y entregamos un poco de dónde venimos, en qué situación estamos, contamos un poco sobre nuestras familias, de nuestras dificultades para conectarnos o no conectarnos, eso tiene que ver mucho también con la condicionante de acceder a este proceso de aprendizaje. Aquí me refiero con la condicionante. Aquí ustedes mismos dijeron en el foro también que cómo respondíamos a la necesidad social de que hubiese conectividad. Bueno, efectivamente todos estamos de alguna manera trabajando para que la conectividad vaya mejorando. Sabemos que es una condición que no podemos cambiar, por lo tanto lo que se tiene que hacer es buscar proyectos o estímulos que vengan de terceros para que nos puedan ayudar en este proceso de mejorar la conectividad para que todos tengan acceso, pero por mientras sigue siendo una condicionante. Y aún teniendo acceso a la conectividad, vemos que no necesariamente esta cuenta con la calidad que nos gustaría que contara.
Así que ese proceso de asegurar la conectividad para generar un proceso de aprendizaje digital es básico. Si no tenemos conectividad, no podemos hacer nada. Y por lo mismo, en la biografía, somos capaces de entender cuáles son las situaciones o los contextos que están teniendo los colaboradores que están en nuestro grupo de estudio. ¿Ya? Por lo tanto, aportar detalles empíricos académicos, procesarlos, lo que les mostramos al principio de esta sesión. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A qué nos dedicamos? ¿Cuáles son nuestros intereses? Son todas cosas que nos van a ir persiguiendo y nos van a ir acompañando a sí mismos en cada una de las sesiones, y ustedes van a ir viendo que siempre las vamos a estar recurriendo a ellas para poder utilizarlas en nuestro proceso de aprendizaje. El canal informal, lo que se refiere al foro o a la cafetería que ustedes vieron acá en esta aula virtual, ustedes tienen grupos de WhatsApp, seguramente los grupos, disponer un espacio de encuentro donde, aparte de lo que sea académico, se pueda tratar lo cotidiano y lo divino. Y justamente, de repente puede parecer que no es tan necesario, pero no nos podemos olvidar que somos un grupo de humanos tratando de aprender. Por lo tanto, esa interacción humana que podamos tener entre nosotros es la que hace que haya una experiencia de aprendizaje. Si no, es solamente un proceso de clics. El docente, ustedes mismos dijeron también en el foro que de alguna manera tenía que acompañarnos y tenía que alejarse, pero volver a acompañarnos, volver a alejarse, entonces como que tenía que dejar el grupo un poco autónomo, pero también meterse a intervenir. Bueno, el docente, yo les decía que tiene que ir pasando de un gran profesor, jefe, guía, orientador, a un facilitador, cada vez más alejado del grupo, un interventor, un par, un colega. Ese camino, les comentaba también en la sesión anterior, que se va recorriendo, y a medida que ustedes vayan haciendo más suya la jerga, que vayan utilizando los elementos, en este caso el proceso de aprendizaje, que vayan utilizando lo que les vamos entregando justamente como herramientas, ya sea elementales, fundamentales o de operación, es lo que ustedes tienen que volcar para hacer la parte de la intervención del docente y que tenga que ver con entregar esas herramientas al grupo para que el grupo las tome para sí. Y se vuelca la responsabilidad que tiene cada uno como protagonista en el proceso de aprendizaje. ¿Ya? Nos vamos haciendo todos más docentes o más alumnos, en nuestro caso. Sí, lo de la motivación, ustedes cuando respondieron las preguntas dirán justamente cómo eran sus estudiantes, cómo enfrentaban los procesos de sus estudiantes. Todos hablaban mucho de lo difícil que es motivarlos, además en un contexto cambiante como el que estamos viviendo. La estimulación, la motivación, ustedes tienen que reconocerla y se reconocen con estos mismos canales anteriores. La bibliografía, el canal informal, dinámicas que pueden utilizar, dinámicas o experiencias o ejercicios donde puedan justamente abrir los estudiantes para que entreguen su información y ustedes puedan entender desde dónde vienen y cuál es la motivación. La motivación no es algo que se percibe en el momento en que los estudiantes empiezan a estudiar, sino más bien se percibe desde antes de que cuando deciden integrarse a este proceso. Y esa motivación tenemos que, ojalá, no es un tenemos, pero si la podemos enlazar con el objetivo de aprendizaje, vamos a tener una experiencia de aprendizaje muy rica. Carlos Tejos, leer un poquito los comentarios. Carlos Tejos nos comenta sobre el concepto de comunidad virtual de aprendizaje, en el que la colaboración es la reina. Nos vamos justamente a la diapositiva anterior, donde hablábamos de los residentes. Ellos ven la colaboración como una comunidad, es parte de su familia. Entonces, hoy día, esto que nos cuesta tanto, la participación activa, la colaboración, es más bien algo donde tenemos que lograr bucear de una manera natural. Ese es como el desafío. ¿Puedo hacer un comentario también, Rodrigo? Miren, respecto de la motivación, es súper importante conseguir curiosidad en los estudiantes. Si los estudiantes no consiguen curiosidad por lo que ustedes están trabajando, por lo que nosotros estamos trabajando, en realidad es bastante más difícil el aprendizaje. Y aquí hay una técnica súper sencilla, extraordinariamente sencilla, que tiene que ver con contar historias. La historia, eso es ancestral. Desde que nosotros
existimos, parece que alrededor del fuego nos sentábamos y alguien contaba una historia y eso capta la atención. Y eso sigue siendo hasta ahora un tema interesante. Ahora, lo importante de esto es que la historia se relacione y se vincule, por supuesto, con los contenidos de lo que ustedes están pasando. Les quiero contar dos experiencias muy bonitas. La primera es de un profesor de matemáticas que a sus alumnos de séptimo y octavo básico los invita a conocer los secretos de la escuela pitagórica, ¿no? Esta escuela de Pitágoras, filosófica, matemática, de ciencias, en fin, en donde solo unos pocos iniciados podían participar de esto. Entonces, su clase inicialmente tiene un halo de misticismo, ¿no? En matemáticas, en donde los estudiantes no van a aprender matemáticas, van a ir aprendiendo y van a ir develando los conocimientos de la escuela pitagórica. Y este mismo profesor, además, utiliza en sus clases de matemáticas un libro maravilloso, muy pequeño y breve, que se llama El hombre que calculaba, y que tiene más bien la orientación matemática, pero desde los árabes. Entonces son ejemplos de cómo se capta el entusiasmo de los jóvenes en ese nivel y se consigue aprendizaje. El caso de otro profesor de historia, sus alumnos son fanáticos por el fútbol, les gusta mucho el fútbol, salen de clase y se van a jugar a la pelota, eso es lo que más les fascina. Entonces él organiza campeonatos de historia. ¿Y cómo organiza los campeonatos de historia? Como equipos de fútbol, pero de baby fútbol. Y los campeonatos de historia entonces son por curso. Imagínense un campeonato de colegio donde todos se entusiasman y donde hay barra y todo el asunto. Y los equipos son de 5 personas, 2 delanteros, 2 defensas y un arquero. El equipo tiene que preparar las preguntas sobre el tema que se va a hacer. Tienen que preparar 10 preguntas y tiene que tener las 10 respuestas a esas preguntas. El profesor es el que valida si esas preguntas están bien formuladas y todo lo demás. Significa que tienen que pensar respecto a los contenidos. Se lanza el pelotazo con la pregunta, la atajan los delanteros, más alto el puntaje, si no pasan los defensas que pueden conversar entre sí, los delanteros igual, y si no pasa el arquero. Y si el arquero no ataja esa pregunta, el equipo que la formuló la tiene que recoger o pierde el punto. Y se genera entonces una avidez por el conocimiento a propósito de un recurso que es lo que le interesa a los estudiantes, que es el fútbol. Y ahí funciona la inventiva, las formas de trabajo entretenidas. En sociología recuerdo el caso de un profesor que se le ocurría a sus alumnos, y con esto termino, desarrollar un cuento urbano a propósito de cómo funciona la sociedad, y uno de los exitazos fue precisamente, le estoy comentando años atrás, caso real, en el Puente Libertad los chiquillos armaron una animita, y lo entretenido de este experimento social, que después de un rato la animita ya tenía agradecimientos en la esquina y había mucha historia acerca de qué persona había fallecido con la animita. Entonces, estoy hablando a propósito de esta tercera pregunta que dando vuelta, que se consigue motivación y lo que van aprendiendo también significa algo para los estudiantes. En entornos virtuales, por supuesto que eso nos representa un nuevo desafío, pero la lógica que hay detrás es la que tenemos que ir aprendiendo detrás de esto también. Rodrigo. Gracias, Iván. Sí, destacar además la planificación que significa en estas clases. Estas clases, para que resulten bien, hay que tener un poquito más de planificación tal vez de lo que estamos acostumbrados en el presencial, donde sabemos desenvolvernos. Resulta algo más natural tal vez. Bueno, continuando con las características del comportamiento colaborativo, acá vamos a hablar de las tácticas que se ocupan para fomentar el trabajo colaborativo. Entonces, están las destrezas de trabajo grupal, que es poder identificar cuáles son las destrezas de quienes componen los grupos, saber organizar los trabajos. Recién nos comentaba una compañera que el poder hacer uso de poder separarlos en salas para que puedan trabajar de manera digital es algo que no todos necesariamente tienen acceso en las aulas en las cuales ustedes trabajan. Nosotros hoy día aprendimos justamente a hacer esta separación en grupos, entonces todos vamos descubriendo cuáles son las potencialidades de las herramientas digitales. Brindar y buscar ayuda. Gran aporte para nosotros es trabajar justamente con nuestro tutor social, que nos ayuda justamente en estas cosas que nos dificultan, es poder utilizar estas herramientas digitales y sacarle el jugo o aprovecharlas.
brindar o buscar retroalimentación, siempre, bueno, a mí personalmente, y yo creo que a Iván le pasa lo mismo, voy a tomarme tu palabra, pero nos resulta mucho mejor cuando hacemos estas clases en conjunto, porque además podemos matizar la dinámica, nos ayudamos, y esa misma retroalimentación que recibimos de ustedes también la vamos haciendo entre nosotros, entonces esa dinámica nos apoya. También sabemos que tenemos un poco más de experiencia en el trabajo colaborativo, por lo tanto nos resulta más fácil, pero es para que un poco ustedes también perciban que trabajar acompañado se hace más fácil que trabajar solo en este ambiente. Intercambio de información, que es lo que hacemos habitualmente, compartir conocimiento, que es lo que ya hemos repetido bastante, y explicar las ideas. Carlos me pregunta acá si nosotros privilegiamos el objetivo de aprendizaje o el resultado de aprendizaje. Yo creo que a esta altura ustedes mismos podrían entregar esa respuesta. Me la voy a reservar para el final de la clase solo para poner un poco de suspenso. Solo para ponerle más ají a ese comentario, Carlos y toda la clase, en realidad hay una tercera vía allá. No es el objetivo, el resultado, o lo dejo ahí más. Sí, por ahí va, Carlos, por ahí va. Ya, esta lámina, si la miramos un poco, se parece a una que vimos en la sesión pasada donde hablamos del proceso. Un input, algo que sucede al medio, un output. Nuevamente vemos este mismo mono con algo más enriquecido, donde vemos que el input son algo que entra en este proceso son los procedimientos, algoritmos y desarrollo de habilidades. Ya estamos en un aula virtual, tenemos un esquema estructurado de cómo vamos a trabajar, y el alumno se interesa justamente en estos procedimientos, algoritmos y desarrollo de habilidades, y por eso decide entrar. Y dentro se encuentra con estos aprendices, estos docentes, las tecnologías de información y comunicación, que son herramientas de enlace entre el aula virtual y los aprendices y docentes, y finalmente salimos con conocimientos, habilidades, destrezas que son nuestro soporte, guía, orientación, que se traduce también en las actividades que nosotros debiésemos adquirir como participantes de este aula virtual, más que como docentes o como aprendices. Iván, no sé si me quiere... A ver, yo quería dejarle esta lámina de la estrategia, centrada en la individualización, después vamos a ver una entre muchos, y ahí ya vamos a estar terminando la clase. Pero me interesaría quería que Iván justamente interviniera en estas láminas, porque él trabaja también bastante más que yo con grupos, y les puede comentar también de la experiencia in situ en el aula, de lo que él utiliza para poder utilizar esta estrategia, dependiendo si trabaja individual o con grupos de varios alumnos. Sí. Miren, lo que les puedo compartir al respecto tiene que ver con que este es un proceso en el que tenemos que trabajar harto elaborando primero una estrategia en la que funcione el recurso, o en caso contrario no resulta. Y este proceso requiere que nosotros evaluemos cómo estamos haciendo nuestra práctica docente, le preguntemos a nuestros alumnos, eventualmente le preguntemos a nuestros pares, en fin, no tengamos miedo en esto. Yo creo que hay un espacio solitario de pronto desde la docencia donde estamos súper forzados a tener que hacer las cosas bien, pero no tenemos ninguna referencia para poder saber si efectivamente estamos o no haciendo las cosas bien. Entonces, respecto de esto, el primer proceso que tenemos que hacer para favorecer la autonomía es desarrollar ejercicios en donde los estudiantes tengan que resolver las respuestas y en donde ellos tengan que evidentemente darse cuenta en este proceso qué es lo que ocurre. Yo les voy a compartir un ejercicio que de hecho yo hago habitualmente en un ramo que tiene que ver con investigación. Uno de los conceptos que me interesa que los alumnos aprendan tiene que ver con comprender los sesgos del investigador. ¿Cómo actúan los sesgos del investigador? Entonces, la verdad de las cosas es que nos podríamos dar una PPT de 40 láminas, ¿cierto?, explicando cómo son los sesgos del investigador, o la otra posibilidad es que ellos experimenten específicamente cómo se viven los sesgos. Entonces, para esto, antes se hacía presencialmente,
hacían juego de roles, ahora no se puede. Lo que tenemos utilizamos una entrevista polémica, ¿cierto? Es una entrevista en donde son jóvenes hablando de cómo se vinculan con el dinero, y a partir de eso, entonces ellos de manera autónoma escuchan esto, analizan el discurso y describen el discurso de los estudiantes. Bueno, al describir el discurso del estudiante, se le deja que se equivoque. Inicialmente les tengo que confesar que en este aprendizaje decía, pero ¿cómo no comprenden? ¿Cómo se quedan ahí hablando de lo que ellos creen y no de lo que están diciendo las personas en la entrevista, ¿no? Pero al final, esto es parte del ejercicio de que ellos se vayan dando cuenta, que descubran que lo que están hablando poco tiene que ver con la persona que han escuchado, y tiene que ver mucho con sí mismo y con sus sesgos, ¿no? Y aparecen sesgos, creencias respecto de cómo fueron criados estos jóvenes y qué tipo de padres habrán tenido, pero nada de eso aparece en la entrevista. Luego está la posibilidad entonces que en ese sentido, utilizando este material multimedia, en este espacio de autonomía, ellos van entonces desarrollando pensamiento crítico, ellos se dan cuenta, cómo funcionaron los sesgos, cómo en vez de escuchar a la otra persona, terminaron poniendo su propia opinión, su propio parecer. Fue un ejercicio que fue totalmente práctico, totalmente práctico. No fue un ejercicio donde alguien les tuviera que dar cátedra acerca de los sesgos, y en donde el rol del docente se limita a estar colaborando, haciendo las preguntas necesarias para que ellos se den cuenta. Por ejemplo, no es que ellos digan, bueno, estos jóvenes en realidad son demasiado materialistas y están solamente pensando en el dinero, y uno les diga, pero qué mal hecho eso, ¿cómo se te ocurre decir eso? No, sino que, disculpa, ¿en qué parte de la entrevista los jóvenes dicen, yo soy materialista y me gusta el dinero? Y esa pregunta, por supuesto, descoloca y empiezan a analizar y se empiezan a dar cuenta qué es lo que pasa exactamente. Hay muchos ejemplos como estos, en donde el esfuerzo que nosotros estamos desarrollando no tiene que ver en lo que nosotros hacemos, sino que generamos un andamiaje para que ellos hagan su propia construcción. Cuando esta construcción de conocimiento no resulta, en nuestro rol de mentor, lo que hacemos es recorrer con ellos el camino que hicieron para que se den cuenta en qué parte está la desviación y la corrijan solos. Y ahí está el aprendizaje. Ahí se produce el aprendizaje. Ahí se dan cuenta exactamente en qué consistía el ejercicio. En fin. Abro si hay alguna pregunta respecto de esto, de lo que les acabo de compartir, comentar. Sí, bueno, sigamos, Iván, porque queda poco en virtud del tiempo. Bueno, gracias, Iván. Yo ahí lo que quería comentarles un poco cómo se aplica, dependiendo obviamente del estudiante y del grupo que estemos enfrentando, dependiendo del contexto. Tenemos muchas cosas que preguntarle al grupo antes de poder saber qué es lo que vamos a aplicar como experiencia de aprendizaje. Y ahí vemos que en la estrategia central de la individualización todas van a favor de la autonomía, de que el estudiante pueda centrar su propio aprendizaje. En este caso estamos hablando de un docente con un grupo de estudiantes, pero que los atiende a todos de manera individual. Por lo tanto, lo que se persigue es la autonomía, ¿ya? Y las dinámicas que podamos utilizar tienen que ver justamente con que el estudiante aprenda a estudiar solo. En el caso de la estrategia centrada en el grupo, el docente es el que expone hacia un grupo de estudiantes donde ellos no tienen mayor interacción entre sí, sino más bien hacia el docente, es decir, varios sobre uno. El docente expone, hace preguntas, puede hacer simposios, paneles, entrevistas, siempre pensando en una especie de debate en que él es el facilitador, el facilitador, bien digo. Y la última, que es una estrategia entre muchos, y que se refiere justamente a lluvia de ideas, a hacer los plenarios en grupo, estrategias que nos sirvan para trabajar cuando necesitamos partir el grupo de aprendizaje. En los casos de e-learning, las estrategias para trabajar en grupo tienen que ver con la limitante que puedan tener o no en las aulas virtuales o en las dinámicas de grupos más asociadas hacia la evaluación, ¿ya? Ahí, dependiendo de las
herramientas virtuales que nos puedan acompañar, vamos a tener que escoger la estrategia en relación al estudiante que estemos enfrentando. Entonces, la respuesta no es una sola, sino que más bien se va combinando entre estrategias individualizadas, uno al grupo y entre muchos, dependiendo de lo que nosotros queramos entregar como aprendizaje en los distintos procesos. Ustedes vieron la semana pasada, estamos trabajando en una situación más bien individualizada o uno a muchos, y ya esta semana estamos trabajando entre muchos. Y seguramente la próxima semana vamos a mutar los próximos 15 días vamos a mutar a otro tipo de experiencia, pero vamos combinando entre todas. Sí, en la bibliografía todo esto que estamos viendo está en extenso, en el material imprimible está la versión resumida de los documentos que ustedes tienen en la bibliografía digital. Y creo que llegamos al final, así que voy a contestar la pregunta de... estrategias de inclusión, antes de... Esto es bien importante porque cuando hablamos de inclusión hablamos un poco de aspectos sociales. De repente nos podemos imaginar tal vez personas discapacitadas. Conversábamos con Iván de este tema porque no sabíamos si de repente podíamos estar tocando alguna fibra, si es que alguno de ustedes tenía algún grado de discapacidad o sufría de repente de situaciones donde no eran incluidos, que es justamente lo que estamos tocando en esta lámina, en los grupos donde se desempeñan, ¿ya? Iván me decía, no, el e-learning es justamente para mostrarse. La realidad no está detrás del computador, sino que la realidad somos nosotros mismos. Entonces, esa es la que tenemos que mostrar. Así que en las estrategias de inclusión me devuelvo un poco a lo que eran estas tácticas o estrategias para conocer a nuestro grupo y primero saber con quiénes estamos tratando para poder lograr la participación, los acuerdos, ¿ya? La interacción, que esas personas se sientan incluidas, no porque tengan alguna dificultad o alguna limitante para poder funcionar, que no necesariamente tiene que ver con temas físicos, sino más bien puede ser netamente contextuales, que son los más frecuentes. Y el pensamiento crítico, que es esto que tenemos que ejercitar y reforzar para poder, no necesariamente en este caso valorar el aprendizaje, sino más bien valorar la participación de nuestros pares y hacer esta experiencia, y aquí se cierra todo el sistema en el fondo del proceso de aprendizaje, hacer la experiencia de compartir nuestro conocimiento de manera colaborativa. Eso es lo que nos vamos a poder llevar del aprendizaje, más allá de la academia, que todos los grupos que pasen por el mismo proceso se van a llevar a la misma academia. Lo que no se van a llevar igual es la experiencia de aprendizaje de quienes colaboran. Y justamente, si somos más resultadistas o más concentrados en el objetivo de aprendizaje, la verdad es que es un enlace. Nosotros establecemos objetivos de aprendizaje, que es lo que buscamos justamente a través del contenido poder satisfacer, y si se ha comprendido bien, lo vamos a comprobar a través de una evaluación, donde vamos a ver el resultado. Y si ese objetivo no conversa con el resultado, me puede quedar el desempeño, pero el desempeño rara vez va a ser bueno con un resultado malo. Entonces, la verdad que hay una triada entre objetivo, resultado y desempeño. ¿Qué nos interesa a nosotros? Que no se pierdan ninguna de las tres. Porque si no cumplimos con el objetivo y no tienen un buen desempeño, la verdad que el resultado, obviamente, que no nos va a acompañar tampoco. Así que a dar lo mejor en cada uno de los tres pilares en este caso. Es lo que les teníamos preparado para hoy. Creo que anduvimos bastante bien en el tiempo. No pensé que no íbamos a extender tanto. Espero que se hayan divertido. ¿Sí? Rodrigo, quería hacer un comentario respecto a la unidad que sigue, que es la unidad 5, el rol del docente, donde se dice que tiene que haber una adaptación del docente, que absolutamente de acuerdo, dominar las herramientas electrónicas, etcétera, pero no estoy de acuerdo con lo que dice Suárez y Godoy, que lo mencionan en el módulo, respecto a las nuevas exigencias del docente. Y habla de anticipar requerimientos del grupo, de incitar a la participación, a motivar, a ser sensibles, etc. Y como profe, quiero comentar que eso siempre tiene que tenerlo el docente, o sea e-learning o no. Entonces creo que todas esas exigencias que mencionan estos autores solamente me quedarían con el que tenemos que tener diseño instruccional, manejo de TIC,
uso de la computadora, en fin, pero todas las demás características que dicen ahí creo que no son nuevas exigencias del docente, sino que esas siempre tienen que estar. Voy a hacer una solicitud, María Luisa. Muchas gracias por la intervención. Si es posible que hagas una intervención en la consulta, en el foro de consultas, para que lo extendamos un poco, porque creo que es un tema que bien viene a tratarlo un poquito basado en la academia y por otra parte en lo que es la evolución de estas definiciones. De repente hay ciertos aspectos que han variado, ¿ya? Y es bueno que hagamos ese detalle, ¿ya? Yo quisiera hacer un alcance ahí, María Luisa, también, que inicialmente, bueno, hay harta documentación, así como se ponen todas estas exigencias en el rol del docente, está súper estudiado y analizado cuál es el tipo de alumna o alumno que puede funcionar en esta modalidad. No necesariamente funcionan todas o todos. Y claro, esta modalidad no era obligatoria, entonces también, un poco, no quiero ser repetitivo, pero de esta idealidad había también toda una suerte de perfil del alumno que funcionaba en esta modalidad, de autoformación también un poco de este camino de ser más consciente de su propio proceso de aprendizaje, etc. Entonces Suárez viene también a reformular esto de que hay que seguir haciendo exactamente el mismo trabajo que se venía haciendo en el aula habitualmente, porque no es que uno tenga que trabajar con un grupo especial de alumnos que se van a motivar solos, van a funcionar solos y nada más. Yo me limito a ser experto en las tecnologías en las TIC para el funcionamiento de la educación. Así que eso también tiene que ver un poco, a propósito de lo que comentaba Rodrigo, con esta evolución que ha habido también de las definiciones. Y la desmitificación del alumno ideal también en los ambientes virtuales de aprendizaje. Sí, en ese sentido, yo les diría que tenemos que anclarlo en la bibliografía porque obviamente todos recurrimos a las citas. Sin embargo, esto se va, en este caso, yo acá he trabajado un par de ramos más, pero creo que en este ramo es el que más hay que estar a caballo sobre, o actualizado más bien, sobre lo que son las novedades, las definiciones académicas. Porque, como me pasó efectivamente, por ejemplo, en lo que les dejé ahí sobre los nativos e inmigrantes, esa definición cambió en 2017, pero ya es una definición plenamente establecida, entonces vale la pena la actualización. Roger nos hace una pregunta respecto de la metacognición, pero nos dice que la va a hacer luego en el foro bien, ahí será bien recibida. ¿Alguna intervención que se nos quede en el tintero? Estoy viendo más arriba alguna pregunta. Hay una pregunta que hizo Marisol respecto de qué pasaba, parece, ¿no? ¿Qué pasaba cuando los alumnos adulteraban la conectividad? Algo así. Estoy buscándola y dije hay que responderla, pero ahora no la encuentro. ¿Cómo era la pregunta exactamente? La estoy buscando. La teoría del aprendizaje y del conectivismo. Nos dice que lo va a comentar en el foro también. Ya, perfecto. Sí, vamos a tener más desarrollo justamente con esas preguntas. Entonces, sí, en función de la hora, mejor. Uno manipular la conectividad. Bien, eso mismo también, si lo puedes volcar, Yerna, ahí al foro, no tengo ningún problema en que hagamos. Y lo otro es que si en algún momento ustedes consideran que es necesario que hagamos una conferencia adicional de repente para responder ciertas dudas o por último debatir si les interesa, no hay problema, lo podemos coordinar. Sí. Bien, no hay más comentarios, no hay más intervenciones, ya estamos a 2 minutos. Yo tengo un comentario. Por favor, José. Sí, es que hablan un poco más de la experiencia, que efectivamente cuando uno interviene en grupo, yo vengo del área de la sociología y siempre con trabajo comunitario principalmente, hay dinámicas de la psicología comunitaria, psicología social, respecto a cómo trabajar. Por ejemplo, la comunicación no verbal sigue siendo un elemento importante al momento de una intervención presencial. Ahora, mi pregunta es, en este espacio, que efectivamente sería e-learning o blended learning, donde podría ser una mixtura, ¿ya? ¿Cómo se trabaja o cuáles son los autores que determinan o guían o han recogido la experiencia de la comunicación, en este caso no verbal, cómo se trabaja en la práctica? Porque efectivamente, si estoy en un círculo,
yo puedo detectar, al tener cierta expertise, por ejemplo, si alguien está acongojado, si alguien está asustado, efectivamente establecer ciertas dinámicas de resistencia, de eliminar cierta resistencia, etcétera, etcétera. Pero en un trabajo ya virtual o e-learning, ¿cómo se trabaja? ¿Cuál es la experiencia? Si estoy enojado, por ejemplo, puedo estar con los brazos cruzados. Para que ustedes puedan ver que estoy con mis brazos cruzados. Ejemplo. ¿Aló? Saca la cámara, Iván, deja el audio, ¿no? Y ahí sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, te escuchan. No, pues mañana mejor y ahí el doctor a lo mejor. No se escucha, no se escucha. ¿Aló? Algo pasó ahí, se nos perdió. Bueno, no me quedé con la pregunta de José Francisco, pero Iván es más indicado, estábamos hablando de los procesos cognitivos, cómo enfrentar a los grupos. A ver, lo que podríamos relacionar respecto de enfrentar los grupos y cuáles son las dinámicas digitales, me acordaba de la experiencia del Instituto Nacional, no sé si lo puedo nombrar, en realidad trabajé en un momento con un instituto ligado a los deportes y había una base empírica que tenía que ver con academia y que se podía hacer perfectamente vía digital. Pero claramente, como era ligado al deporte y había que hacer actividad física, había temas que no se podían traspasar a lo presencial. Lo que hicimos fue ver cuáles eran todas esas actividades académicas que tenían que ver con algo que sí se podían transformar a digital versus aquellos ejercicios que imprescindiblemente tenían que hacerse de manera presencial. Y ahí hicimos la mixtura para ver cuánto podía ser blended y cuánto podía ser presencial y cuánto podía ser digital, y ahí hicimos lo que se llama el blended, que es la mixtura. ¿Ya? La parte de la comunicación no verbal, lo emocional y los entornos virtuales, esa es la parte que maneja mejor Iván. Entonces, yo me voy a la separación más bien entre cómo hacer esa combinación entre lo digital y lo académico. Lo van a aprender de todas maneras en el segundo módulo, que es el de diseño instruccional, pero lo que se hace es prácticamente una separación bastante cuadrada de los contenidos y los procesos de aprendizaje que queremos impartir. Y luego, cuando tenemos esa definición, hacemos una separación entre lo presencial y lo digital. No sé si tenemos más preguntas, consultas. Si no, ya daríamos por cerrada la clase. Además, estamos pasados, no quiero ser impertinente con su tiempo tampoco. Bueno, eso sería entonces. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado esta dinámica. Tal vez no tuvimos un par de problemas ahí multimedia, pero logramos resolver todo y en general creo que hubo una buena dinámica, especialmente de ustedes, así que les agradezco mucho. ¿Ya? Que tengan muy buenos 15 días siguientes. Cuídense y muchísimas gracias.